¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Vamos a revisar hoy uno de los temas de la contingencia que más ha dado que hablar durante los últimos meses en el país. Estamos hablando del recambio de medidores y el costo de la energía eléctrica. Todo lo revisamos a continuación, pero antes vamos con la siguiente nota. Marzo siempre es un mes de intensos gastos, pero este año una nueva noticia dejó aún más en alerta a la ciudadanía. El cambio de los medidores de electricidad tendría un costo cercano a los $1.000 millones y serían financiados por los clientes. El rechazo ciudadano generó reacciones de todos los sectores. Por un lado se criticaba la tramitación legislativa de la norma en el Congreso, por otro la falta de reglamentos por parte del gobierno para regular la implementación de la ley, que tenía como objetivo entregar a las empresas la responsabilidad de reponer estos aparatos en casos de catástrofes. El gobierno comenzó a buscar acuerdos con las empresas para encontrar una salida al conflicto. Fue así como tras semanas de negociaciones finalmente se acuerda con 3 empresas el pago de $10.000 para cada propietario de medidor que lo cambie por uno inteligente. Sin embargo, un nuevo capítulo en esta historia se abrió tras el anuncio de la ministra de Energía, Susana Jiménez, en que señaló que el recambio de medidores será voluntario. Junto a esto ingresó un proyecto de ley para rebajar la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas con un piso de 6%. Además, se establece que el proceso de recambio se extenderá de 7 a 9 años. De acuerdo a lo señalado por el gobierno, las compañías deberán priorizar los hogares que tengan sistemas de generación distribuida a nuevos clientes y proyectos inmobiliarios, así como aquellos que soliciten el recambio de forma voluntaria o tengan equipos defectuosos. Revisábamos ahí la nota introductoria que preparó la periodista Carolina Collado respecto de este tema que ha sido uno de los más comentados por la ciudadanía durante los últimos meses. Este recambio de medidores y ahora esta noticia que señala que no sería esto obligatorio. Para conocer más detalles, qué es lo que tiene esta última información, cuál es el trasfondo, conversamos con la diputada Daniela Chicardini, presidenta de la Comisión de Minería. Diputada, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por la visita, o sea, por la invitación, mejor dicho. Diputada, consultarle directamente por este anuncio del gobierno. ¿Es tan así como se señala? Vamos directo al grano, de hecho. Sí, mire, la verdad es que yo quiero también hacer un poco de memoria. En la Comisión de Minería y Energía, en su oportunidad, nosotros le dijimos a la ministra que en estricto rigor la solución estaba por la vía administrativa y que quien tenía esa atribución era el gobierno de turno. Esto no estaba dentro de la legislación. El gobierno ha tratado de culpar al Congreso, ¿no es cierto?, a que hoy día el problema radicaba finalmente en la ley, ¿no es cierto?, pero que con el anuncio que hace el día de ayer la ministra de Energía y también el ministro Blumel, ratifica lo que nosotros señalamos en su oportunidad. O sea, esperaron todo este tiempo para poder tomar una acción concreta que era darle la posibilidad a cada usuario de manera voluntaria si quieren elegir cambiarse a un medidor inteligente. Ahora, este anuncio no resuelve el problema de fondo. Si bien es cierto, existieron 2 anuncios concretos, que era la voluntariedad al cambio de medidor, ¿no es cierto?, por parte del usuario, pero también el ingreso de una ley corta, donde finalmente se hace cargo de la rentabilidad garantizada que hoy día tienen las empresas distribuidoras, que dicho sea de paso es de un 10% y que eso en ninguna parte del mundo se ha visto. Es una rentabilidad que de verdad es impresionante y que más encima ni siquiera existe competencia. Hoy día estamos hablando de empresas que son monopólicas en nuestro país. Y ahí es donde finalmente sí podríamos ver una eventual solución ya con esta ley corta, porque efectivamente de esa manera nosotros rebajamos de manera automática, de manera inmediata lo que son las tarifas que hoy día tienen los usuarios. Yo lo dije muy claramente, yo creo que el gobierno ha sido muy torpe en poder resolver este problema, porque primero hace un anuncio de que los medidores hoy día el cambio va a costar $10.000, o sea, la empresa le va a pagar $10.000 al usuario. Es una medida tremendamente populista y que en la práctica no tenía ninguna validez. Luego hoy día habla de la voluntariedad, pero tampoco resuelve el problema porque, ojo, la norma técnica establece de que hay una obligación por parte de las empresas por un tema de tecnología y mejorar el servicio, ¿no es cierto?, la calidad del servicio, un plazo para poder de manera obligada
establecer de manera obligatoria el cambio a los medidores inteligentes. O sea, yo me pregunto, hay una extensión de plazo más que una de hecho, voluntariedad decía, de fondo. Exactamente, o sea, yo le preguntaba al Ejecutivo el día de ayer, bueno, ¿y qué pasa con la gente que ya se le cobró, ya se le cambió el medidor y que hasta este momento se le sigue cobrando? ¿Va a haber alguna medida compensatoria? ¿Se le va a resolver por la vía de un recurso directo? La verdad es que me surgen demasiadas dudas por los anuncios que hace la ministra el día de ayer, pero sin duda yo creo que en lo concreto acá se ratifica lo que yo señalé desde un principio, que era este gobierno el que tenía todas las atribuciones por la vía administrativa de poder resolver el problema, ¿no es cierto? Que al día de ayer finalmente queda más que claro aquello, pero por otro lado esto es un maquillaje. El problema de fondo radica en la Ley de Servicios Eléctricos y es donde nosotros obviamente vamos a meter mano. Nosotros tenemos 11 mociones parlamentarias, van desde la derogación de la ley, que finalmente se cae esa hipótesis, porque el día de ayer lo dijo muy claramente la ministra, hoy día se puede resolver por la vía administrativa. También existían proyectos de ley que hablaban justamente de la voluntariedad, que hoy día asume el Ejecutivo, ¿no es cierto? También hay proyectos de ley como el del diputado Vidal, que es muy clave porque es justamente un proyecto igual, en las mismas proporciones, en las mismas dimensiones que habla el Ejecutivo de esta ley corta, que es donde yo le señalaba recién, que es donde le mete mano, aprieta el cinturón a las empresas con respecto a la rentabilidad garantizada. Aquí hay dos temas entonces claramente que están contenidos en estos últimos anuncios, uno que parece ser más cosmético y el otro de fondo. El tema está en que en el primero de ellos es donde se ha puesto el hincapié, que es justamente el tema de los medidores, y respecto del cual al final, al cabo del tiempo, se van a tener que cambiar igual por un tema de tecnología. Así es, y de hecho el gobierno perfectamente podría congelar este procedimiento, podría hacer un stand-by y dejar hasta acá hasta que no resolvamos el problema de fondo a través de la ley corte que ellos señalaban. Ahora, nosotros tenemos una moción parlamentaria que yo, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Minería y Energía, vamos a poner en tabla la próxima semana y vamos a empezar a discutir y vamos a llamar a académicos profesionales en el tema para que nos vengan a decir dónde efectivamente podemos resolver y cómo perfeccionamos hoy día, ¿no es cierto?, un proyecto de ley para poder darle garantía a los usuarios. Ojo, yo quiero ser también sumamente clara de lo que señalaba también el presidente de la República, Sebastián Piñera, lo dijo con todas sus letras: el usuario siempre paga y el usuario paga todo. Y eso, ¿dónde está el problema? Es justamente en la tarificación que se establece también por ley y que finalmente donde nosotros podríamos modificarlo es en la Ley de Servicios Eléctricos, que es la ley que mencionaba la ministra y que, dicho sea de paso, lo vuelvo a también intencionar, por así decirlo, de que es una moción que ya existe y que nosotros queremos impulsar. Yo hubiese esperado quizá un poco más de comprensión por parte del Ejecutivo y haber dicho: patrocinemos la moción que ya está para que no nos demoremos. Esto es un tema prioritario, que la gente quiere escuchar una solución, quiere que efectivamente nosotros podamos resolver este tremendo problema que ni siquiera hoy día se puede entender con mayor detalle, porque es tan técnico, pero que lamentablemente los más afectados por este abuso son los chilenos y chilenas. Ahora, respecto del contenido que tiene que tener justamente esta ley corta, porque el objetivo es que las tarifas al final se rebajen, que el costo a pagar para el usuario sea menor. Pero creo que debe contener una estipulación de que, por ejemplo, la energía va a valer menos, que la gente pague solamente lo que consume, porque en la boleta viene el consumo, viene la línea de transmisión, viene la generación, vienen todos costos que se ha abierto un gran debate si deben ser o no parte de lo que tiene que costear la propia empresa, independiente de que el usuario pague la energía que gasta. Así es. ¿Dónde tiene que estar el límite ahí? Es que justamente en la Ley de Servicio Eléctrico se establece qué es lo que hay en la tarifa, qué es lo que se cobra en la tarifa. Los costos de distribución, todo eso está en la tarifa. Y es ahí donde nosotros tenemos que dejar de lado lo que hoy día no debe pagar el usuario, porque debe endosarse ese costo a la empresa. Entonces ahí es donde tenemos un grave problema, porque, vuelvo a insistir, el presidente Piñera lo dijo, hoy día el usuario paga todo. Y eso es lo que no puede suceder, ni se debe sostener en el tiempo. Y ojalá esto se pueda transformar en una oportunidad para poder resolver un problema de sistema eléctrico que hoy día rige en nuestro país y que hace muchos años que es así.
y que hoy día, qué bueno y en buena hora, ha quedado en evidencia de que esto es un abuso por donde lo veamos y que efectivamente es tremendamente injusto para los chilenos. Entonces, en palabras más simples, yo creo que el anuncio del Ejecutivo, dos anuncios, la voluntariedad, bueno, ratifica de que este problema no está radicado en la ley, sino que es a través de decretos, ¿no es cierto?, y que por la vía administrativa perfectamente el gobierno podría haberlo resuelto, ¿no es cierto?, pero también este otro anuncio que es esta ley corta en los servicios eléctricos y que efectivamente es donde nosotros tenemos que centrar los esfuerzos para poder bajarle esta rentabilidad garantizada que es de un 10% y que nosotros el día de ayer evaluamos que podría ir entre un 6, 6,5, ahí podemos jugar, ¿no es cierto?, por ciento para que hoy día sea un poco más razonable. Y de esa manera vamos a bajar inmediatamente los costos de la tarifa para todos los usuarios, ¿no es cierto?, el cobro, mejor dicho, porque también lo que hay que desmenuzar es que qué es lo que se le está cobrando al usuario y que no. Y ahí es donde está la trampa. Y ese es el problema que, insisto, radica en la ley de servicios eléctricos. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Seguimos nosotros en este tema, nos vamos a quedar ahora con las declaraciones de la ministra de Energía cuando ella justamente hace este anuncio, esta modificación que ha establecido el Ejecutivo. Nos quedamos con aquello de inmediato. Que el recambio de medidores será voluntario para las personas. Esto se hará a través de una modificación de la norma técnica de calidad de servicio, en la cual se va a establecer esta voluntariedad de los hogares para el recambio. Segundo, el día de hoy ingresaremos un proyecto de ley, una ley corta, en la cual revisaremos a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras, lo cual va a tener un impacto directo en el próximo proceso tarifario que le compete tramitar a este gobierno. Con ello queremos dar garantías de que la energía sea accesible al precio más económico posible, a la más baja tarifa y con la mayor calidad, compatibilizando lo que es una mejora tecnológica que vaya en pro de un mejor servicio de suministro eléctrico, pero también con el necesario cambio tecnológico que eso conlleva. Continuamos en Puntos de Vista, teníamos la impresión ahí de la ministra respecto de este anuncio y para seguir conversando respecto de aquello, establecemos el diálogo con el diputado Sergio Gaona. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. No, al contrario, muchas gracias por esta invitación que nos permite conocer un poco más lo que está ocurriendo en torno a toda esta polémica de los medidores y las cosas más de fondo también en el ámbito de cómo mejoramos la calidad del servicio del suministro eléctrico. Una polémica, diputado, que parece estar bastante cerca de la solución, o al menos para allá iría encaminada con este anuncio que hizo el Ejecutivo. Sí, la verdad es que el Ejecutivo lo que hace es un poco recoger lo que establece el programa de gobierno del presidente Piñera respecto a entrar a los temas de fondo, que sin duda lo iba a hacer con la incorporación de la ley de distribución, la nueva ley de distribución que iba a ingresar a finales de este año. Sin embargo, adelanta parte de esa ley de distribución y que tiene que ver con la disminución de la rentabilidad de las empresas eléctricas. Y eso tiene que ver con los cambios, los parámetros de las tasas de descuento para el cálculo tarifario. Ahí podemos entrar más en detalle qué es lo que ocurre con ello. Y eso sí, efectivamente, es significativo. Y también aborda esto de los medidores acogiendo propuestas de diputados de la UDI y también propuestas de diputados de otras bancadas respecto, por ejemplo, de la voluntariedad del cambio de medidor, ampliando el plazo de 7 a 9 años, porque en definitiva lo que hay que hacer allí es modificar la norma técnica de calidad del servicio de suministro eléctrico, y esa norma técnica es facultad del Ejecutivo modificar. ¿Podría haberla modificado antes? Sí, podría haberla modificado antes. Ahora, uno puede determinar, el Ejecutivo determinará cuál es el momento más oportuno para hacerlo o en qué minuto lo llevan a efecto. Y yo creo que es el momento oportuno hacerlo ahora, y lo que hacen es poder decir, indicarle que las personas podrán voluntariamente aceptar o no aceptar el cambio de medidor. Y las empresas sí están obligadas a conseguir ese cambio del medidor. O sea, lo que se hace en la práctica es dar más tiempo para que este cambio se produzca, porque tecnológicamente el cambio en algún momento se tiene que realizar igual. El cambio tiene que hacerse de todas maneras. O sea, si nosotros queremos mejorar la calidad del servicio del suministro de energía eléctrica, tenemos que evidentemente avanzar en la norma técnica. Esa norma técnica tiene que ver, por ejemplo, con una de las materias tiene que ver con la capacidad de control, monitoreo de los consumos y que la gente pueda elegir a qué hora puede usar el consumo eléctrico, a qué horas no, tener distintas tarifas para abordar esto. Todo eso sin duda que va a ayudar. Ahora, se estira 2 años más y le pone toda la obligación a las empresas. Las personas podrán decidir libremente si se cambian o no se cambian. Y la empresa tendrá que buscar los incentivos para que la gente se cambie de medidor, y para eso tiene 9 años de plazo. Ahora, diputado, respecto al tema de fondo, no es el medidor lo más importante. O sea, el medidor es una... Pero
Lo que pasa es que la ciudadanía lo ve como lo más importante para la gente, que le digan, te van a cambiar el medidor y te vas a terminar pagando. De hecho, hay campañas en redes sociales respecto de que no se haga porque el usuario va a tener que desembolsar no se sabe cuánto, pero las campañas dicen una gran cantidad de dinero para costear el pago del medidor. Al final eso, en la práctica, es muy menor. Es muy marginal el tema del medidor. Lo que pasa es que desde la perspectiva de la opinión pública y lo que percibe la ciudadanía, lo más visible es el medidor. La gente no percibe mucho, y en general no solo la gente, sino los propios parlamentarios tampoco, tienen mucha idea y perciben mucho respecto de cómo se hace el cálculo tarifario y cómo son los verdaderos impactos que hay que hacer en ese cálculo tarifario para disminuir las cuentas de la luz. Y en definitiva, lo más visible es el medidor. Y yo siento que si yo soy dueño del medidor, de repente llega la compañía que me provee el sistema eléctrico y me dice, ¿sabes qué? Le voy a cambiar el medidor y le voy a poner otro y encima tiene que pagarlo. Cuando yo era dueño del medidor, ¿te fijas? Entonces, es como de repente yo estoy usando un auto y me dicen, ¿sabes qué? No lo puedo usar más y tiene que comprar este otro. Y no me indemnizan ni nada. Entonces, yo creo que ahí un poco va el tema, más bien esta sensación de tratar de obligar a la gente por la fuerza y sin informarle mucho por qué tiene que cambiar el medidor. Yo creo que el gran error del gobierno anterior fue precisamente no comunicar adecuadamente esto y conversarlo con la ciudadanía. Porque, por ejemplo, cuando hubo una ley aquí en el Congreso y cuando se prohibió la venta de las ampolletas incandescentes que costaban 100 pesos, y se le obligó a la gente a empezar a usar ampolletas de eficiencia energética que cuestan 2.000 pesos y la gente lo tenía que comprar. Se informó, se comunicó y no hubo problema. Y la gente dejó de comprar la ampolleta incandescente porque nadie se la vendía y tuvo que pasar a pagar 20 veces por una ampolleta. Lo mismo pasa con las bolsas plásticas que se eliminaron. Se eliminaron las bolsas plásticas y ahora tienen que pagar 1.000 pesos por una bolsa. Pero también se le informó a la gente. ¿Y ahora quién tiene que informar? ¿Las empresas o el gobierno? Porque el gobierno tampoco lo ha hecho. Yo creo que el gobierno debe hacer una campaña muy fuerte para esto y sobre todo las empresas. Y son las empresas las que tienen que establecer. Ahora el gobierno le puso una nueva tarea. Usted va a tener que buscar los incentivos que convenza a la gente para que la gente se cambie al medidor inteligente. Estamos todos claros de lo que significan las ventajas del medidor inteligente, sin duda alguna. Pero lo que la gente que no quiere sentir es que la están timando. No, la gente no quiere sentir que la están abusando. Y efectivamente, cuando tú te dices, ¿sabe qué? Le voy a sacar su medidor y lo voy a poner inteligente. Y bueno, ¿yo qué hago con mi medidor? Con mi propiedad, que es mío, el medidor, ¿qué hago? Bueno, no sé, pótelo. Entonces, ese es el problema. Y ahí es por eso de que nosotros creemos que tiene que haber, y por eso que se llegó a este acuerdo entre el gobierno de indemnizar con 10.000 pesos por el medidor antiguo, o tendrá que la empresa, para aquellas personas que se resistan a cambiar el medidor, buscar otros mecanismos de incentivo. Va a tener que ser muy atractivo ese incentivo, porque así es. Quizás hay gente que pueda acceder más fácil, pero hay otra que no va a querer hacerlo. Así es, fíjate que yo hace un par de semanas, porque yo he estado recorriendo las poblaciones de mi distrito y la gente me pregunta, bueno, ¿y usted qué nos recomienda? Imagínate la responsabilidad que Mendoza, los ciudadanos, ¿qué nos recomienda? Mire, yo le digo, no le recomiendo nada, usted tiene la libertad de elegir si quiere o no quiere el medidor inteligente. Con el medidor inteligente estas son las características y con el medidor antiguo usted puede hacer esto y esto no lo puede hacer. Ahora, ¿usted puede funcionar con el medidor antiguo? Sí. ¿Usted quiere acceder a prestaciones distintas? Bueno, ahí no le sirve. Y usted tendrá que ver si usted va a instalar paneles solares en su casa, si quiere inyectar energía al sistema, le convendrá cambiar el medidor. Pero si usted no va a hacer nada que el medidor le pueda prestar ese servicio, pues quédese con el medidor antiguo, a no ser de que la empresa eléctrica venga con un incentivo interesante y usted decida cambiarse. Pasamos al segundo tema, que es el tema que es claramente más de fondo y es el cambio en la tarificación, esta ley corta que está impulsando el Ejecutivo. Sí. ¿Qué tiene que tener esta ley? Lo conversábamos hace un rato con la diputada Chicardini también respecto a lo que tiene que estar contenido. El pago que hace la energía que consume la gente, tiene que estar también las líneas de transmisión, tiene que haber una rebaja en cada uno de estos puntos. ¿Por dónde tiene que estar ponderado todo esto? Bueno, mira, lo que sucede, para explicar brevemente, el cálculo de tarifa eléctrica es un polinomio ponderado que incluye una empresa modelo eficiente. Es decir, todos los costos que incluye la empresa se incluyen en esa tarifa, sean costos de inversión, y no es que se aplique toda la inversión, no es que la empresa vaya a gastar $1.000 millones en medidores y esos $1.000 millones se carga a la tarifa y se distribuye por todos los chilenos. No, porque los medidores duran 20 años, 30 años y la tarifa se calcula cada 4 años. Y lo que usted hace es meter en el cálculo tarifario una renta sobre el activo, en este caso los medidores, los empalmes, las líneas de transmisión, los postes, los cables, en fin. Más el costo que le significa a usted la energía a la empresa distribuidora, porque se le denomina el precio nudo, que se licita cada 2 años o cada 4 años, se va licitando por bloques eléctricos y las generadoras compiten. Recuerdo que estamos divididos en generación, transmisión y distribución. La generación es la que produce la energía y tiene un costo y esa energía la coloca en un punto A,
que es el costo del precio nudo que se le llama. Después esa energía se transmite desde el punto A al punto B, donde se consume, donde está la empresa de distribución. Esa línea de transmisión también cobra un peaje para que pase la energía por allí, eso se carga el gasto y es el que compra la empresa distribuidora. Y la empresa distribuidora le entrega a la gente. Y la gente paga finalmente en el precio está todo eso incluido. O sea, en términos muy simples, lo que habría que hacer es buscar una fórmula para bajar el promedio de lo que cuesta el paquete completo. Efectivamente. ¿Cómo se hace eso? Uno puede decir, bueno, las inversiones pueden ser más baratas, pero eso al final no es lo más importante. Aquí es la tasa de descuento con la cual se actualizan los flujos futuros de las empresas de la distribución eléctrica. Es decir, yo tengo una tasa de descuento hoy día del 10%. Y ese 10%, todos los flujos de costos se actualizan al momento cero, que es el cálculo tarifario, y se define que eso tiene que tener una tasa de descuento del 10% que se traduce finalmente en la rentabilidad de las empresas. Es decir, la empresa tienen ingresos, tienen costos y además tienen un margen de rentabilidad. Y eso es aproximadamente hoy día el 10%. Si la empresa es más eficiente va a ganar más, si es menos eficiente va a ganar menos, pero el modelo eficiente dice que 10%. Lo que nosotros pretendemos cambiar, porque también presentamos un proyecto de ley con el diputado Vidal, con el diputado Jackson, el diputado Iguren, presentamos un proyecto precisamente para apuntar a lo mismo que está apuntando el gobierno, que es la tasa de descuento. Y el gobierno plantea que esa tasa de descuento tiene que bajar de 10 a 6. Por lo tanto, el promedio completo ya no se va a calcular con una rentabilidad del 10, sino con una rentabilidad del 6%. Y es ahí donde efectivamente baja la tarifa por una parte. Pero también es importante para la baja de las cuentas de la luz el precio nudo de la energía. O sea, cuánto cuesta la energía puesta en el punto A antes de la transmisión. Ese precio nudo se licita. El país dice, a través de la Comisión Nacional de Energía, dice, mira, necesitamos tanta energía entre los años 2022 y 2024. Tanta energía adicional. Esa energía, esa capacidad instalada para producir esa energía adicional no está. Por lo tanto, se licita. Y ahí las empresas generadoras, las termoeléctricas, las fotovoltaicas, las eólicas, las hidráulicas, hacen una oferta. ¿Y saben qué? Yo puedo satisfacer esa energía que necesita el país entre el 2022 Pero cobro tanto. Y cobro tanto el megawatt puesto en precio nudo. Y la idea es pagar menos. Pagar menos. Por ejemplo, la del 2014, que se licitó en la época del ministro Pacheco, costó alrededor de $120 el megawatt, pero la que se licitó, y que va a entrar a regir ahora, significa que las tarifas nuestras van a aumentar, pero por el precio nudo, no por los medidores ni por el cálculo tarifario. Pero el 2016 ese precio bajó a 64, por lo tanto el 2021 va a bajar. Y si nosotros logramos buenos precios en el precio nudo, ¿y eso qué significa? Entre más competencia haya en la generadora, menos precio nudo. Entonces tú tienes fórmulas para bajar las tarifas, disminución del precio nudo, es el precio que te vende la generadora y por supuesto la disminución de la tasa de descuento con que las distribuidoras generan su rentabilidad. Eso efectivamente impacta en la tarifa. Lo de los medidores, la verdad, más que un tema de costo, porque es bastante marginal, es un tema de cómo se presentó a la ciudadanía y lo mal que se hizo a última hora en el gobierno anterior. Perfecto, diputado Gaona, muy clara la explicación, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes. El tema de los medidores, la distribución eléctrica, la generación y lo que finalmente paga el usuario, un tema que va a estar, digamos, siempre presente y que va a ser objeto de discusión parlamentaria, discusión legislativa acá en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados. Lo revisamos aquí en Puntos de Vista. Que tenga usted una excelente jornada.